Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y todo lo que rodea a nuestras celebridades turcas más queridas. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para enterarse de lo último, lo más jugoso, y la verdad, lo que a veces nos deja con el corazón en un puño. Hoy, mis queridos, les traigo una noticia que me tiene con los pelos de punta, y sé que a ustedes también les va a impactar. Se trata de Hande y Kerem. Sí, los mismísimos, nuestra pareja estrella, los que nos hicieron suspirar con Eda y Serkan, los que nos hacen creer en el amor a pesar de todo. Prepárense porque la cosa se puso fea, muy fea, y los puso en una situación de verdadero peligro. Pero antes de que entremos en detalles, antes de que les cuente todo lo que sé, quiero pedirles un favor gigante, un favor que me ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad, contenido exclusivo como este. Por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se imaginan lo mucho que me apoyan con un simple clic. Y activen la campanita, por supuesto, para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola actualización de sus estrellas favoritas. Vamos, que no les cuesta nada y a mí me dan una alegría enorme. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la noticia es sobre Hande y Kerem, y lamentablemente no es nada agradable. Resulta que, según informes que nos han llegado de fuentes muy cercanas, la pareja se encontraba de vacaciones en Londres, disfrutando de unos días de descanso después de sus apretadas agendas laborales. Se hospedaban en un hotel de lujo, un lugar céntrico y, en apariencia, muy seguro. Pero la tranquilidad no duró mucho. Al parecer, en la madrugada del martes, un incendio se desató en una de las salas del hotel donde se encontraban Hande y Kerem. Las causas del incendio aún no están claras, se están investigando, pero lo que sí se sabe es que el fuego se propagó rápidamente, generando pánico y confusión entre los huéspedes. Imagínense la escena, humo denso, alarmas sonando, gente corriendo por los pasillos. Un caos total. Según los testimonios, Hande y Kerem se encontraban durmiendo cuando se inició el incendio. Fueron despertados por el sonido de las alarmas y el olor a humo. Afortunadamente reaccionaron rápidamente y lograron salir de su habitación antes de que el fuego se extendiera demasiado. Pero ahí no terminó la cosa. La evacuación del hotel fue un verdadero caos. Había muchísima gente, los pasillos estaban llenos de humo y la visibilidad era casi nula. Según cuentan, Hande y Kerem se mantuvieron juntos en todo momento, ayudando a otras personas a evacuar el hotel. Se dice que Kerem, con su altura y su fuerza, ayudó a una anciana a bajar las escaleras, mientras que Hande, con su serenidad y su voz tranquilizadora, guiaba a un grupo de niños hacia la salida. Por supuesto, en medio de la confusión, hubo momentos de mucho miedo y angustia. Se dice que Hande sufrió una crisis de ansiedad debido al humo y a la situación en general. Kerem, por su parte, se mantuvo fuerte y la contuvo, asegurándole que todo iba a estar bien. ¡Ay, mi corazón! Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Afortunadamente, gracias a la rápida actuación de los bomberos, el incendio fue controlado y todos los huéspedes fueron evacuados del hotel. Hande y Kerem fueron atendidos por los servicios de emergencia por inhalación de humo, pero afortunadamente no sufrieron heridas graves. Después de pasar unas horas en el hospital para ser evaluados, fueron dados de alta. Ahora, lo que todos se preguntan, ¿dónde están ahora? Pues, según tengo entendido, se encuentran en un lugar seguro, lejos del hotel, recuperándose del susto. No han hecho ninguna declaración oficial al respecto, pero se espera que lo hagan en las próximas horas. Obviamente esta noticia ha generado una gran preocupación entre sus fans, y no es para menos. Todos estamos pendientes de su estado de salud y de su bienestar. A través de las redes sociales, miles de fans de todo el mundo les han enviado mensajes de apoyo y de cariño, deseándoles una pronta recuperación. Y yo desde aquí me uno a esos mensajes de apoyo. Hande y Kerem, les mando un abrazo gigante, lleno de energía positiva. Sé que son fuertes y que van a superar este mal momento. Les deseo una pronta recuperación, tanto física como emocional. Y quiero que sepan que tienen todo nuestro apoyo, que estamos con ustedes en las buenas y en las malas. Pero bueno, mis amores, ya saben cómo es esto de la fama. Siempre están en el ojo del huracán, siempre expuestos a situaciones inesperadas. Lo importante es que están bien, que están a salvo, y que tienen el amor y el apoyo de sus fans. Ahora, hablando un poco de la reacción del público, ha sido de total consternación.
Muchos fans han expresado su enojo y preocupación por la falta de información oficial por parte del hotel y de los representantes de Hande y Kerem. Exigen que se aclare lo sucedido y que se tomen las medidas necesarias para evitar que este tipo de incidentes se repitan. También hay muchos fans que han criticado a algunos medios de comunicación por difundir información falsa o exagerada sobre el incidente. Les pido por favor que no se dejen llevar por rumores ni por noticias no confirmadas. La mejor fuente de información son las declaraciones oficiales de Hande y Kerem, o de sus representantes. Y hablando de medios, es importante resaltar que aunque algunos han actuado de manera irresponsable, otros han hecho un gran trabajo al informar de manera objetiva y veraz sobre lo sucedido. Agradezco a aquellos medios que han priorizado la seguridad y el bienestar de Hande y Kerem por encima del sensacionalismo. En fin, mis queridos, una situación muy delicada, que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño. Pero lo importante es que Hande y Kerem están bien, están a salvo, y están recibiendo todo el apoyo que necesitan. Recapitulando brevemente, hemos hablado del terrible incendio en el hotel de Londres donde se hospedaban Hande y Kerem, del peligro que corrieron, de su valentía al ayudar a otros huéspedes, de la preocupación de sus fans, y de la importancia de informarse a través de fuentes confiables. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya sido de utilidad y que les haya mantenido informados sobre este delicado tema. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué mensaje le enviarían a Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, les pido que me regalen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad, contenido exclusivo como este. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Pero esperen, mis amores, que aún hay más tela que cortar. Porque aunque ya les conté lo esencial, hay muchos detalles que merecen ser analizados y que, créanme, nos darán una visión más completa de lo que sucedió. Profundicemos un poco en el tema del hotel. Se trata de un establecimiento de 5 estrellas, ubicado en el corazón de Londres, conocido por su lujo, su elegancia y su seguridad. De hecho, cuenta con sistemas de seguridad de última generación, detectores de humo, rociadores automáticos y un equipo de seguridad altamente capacitado. Entonces, ¿cómo pudo ocurrir un incendio de tal magnitud? Esta es una pregunta que muchos se están haciendo, y que las autoridades están investigando a fondo. Se barajan varias hipótesis, desde un cortocircuito hasta un fallo en el sistema eléctrico. Incluso se habla de un posible acto de negligencia. Pero hasta el momento, no hay nada confirmado. Lo que sí se sabe es que el incendio se originó en una de las habitaciones del ala este del hotel, y que se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables. Y hablando de negligencia, muchos fans han expresado su indignación ante la aparente falta de respuesta por parte del hotel. Según algunos testimonios, las alarmas de incendio tardaron en sonar, y el personal del hotel no actuó con la rapidez y la eficiencia que se esperaba. De hecho, algunos huéspedes se quejan de que no recibieron instrucciones claras sobre cómo evacuar el hotel, y de que tuvieron que valerse por sí mismos. Esta situación ha generado una gran controversia, y ha puesto en tela de juicio la reputación del hotel. Muchos se preguntan si el establecimiento cumplía con todas las normas de seguridad, y si había realizado simulacros de incendio de forma regular. Ahora el hotel se enfrenta a una posible investigación por parte de las autoridades, y podría ser sancionado si se comprueba que hubo fallas en su sistema de seguridad. Pero volvamos a Hande y Kerem. Como les conté, ambos se encontraban durmiendo cuando se inició el incendio. Imagínense el susto que se llevaron al despertarse con el sonido de las alarmas y el olor a humo. Según me cuentan, Hande fue la primera en reaccionar. Ella es muy organizada y siempre está atenta a todo. Rápidamente despertó a Kerem y le dijo que tenían que salir de allí. Kerem, por su parte, es un hombre de acción. Él es muy protector con Hande y siempre está dispuesto a defenderla. Sin dudarlo, tomó su mano y la guió hacia la puerta. Pero al abrirla, se encontraron con un pasillo lleno de humo. La visibilidad era casi nula, y les costaba respirar. A pesar del peligro, Hande y Kerem no se dejaron llevar por el pánico. Se mantuvieron juntos y avanzaron con cautela,
tratando de orientarse en medio del humo. Fue entonces cuando escucharon los gritos de una anciana que pedía ayuda. Sin dudarlo, Kerem se acercó a ella y la ayudó a levantarse. La anciana estaba muy asustada y no podía caminar bien. Kerem, con su fuerza, la cargó en sus brazos y la llevó hasta las escaleras de emergencia. Mientras tanto, Ande guiaba a un grupo de niños hacia la salida. Los niños estaban llorando y asustados, pero Ande los tranquilizaba con su voz dulce y suave. Les decía que todo iba a estar bien, y que pronto estarían a salvo. Los niños confiaron en ella y la siguieron sin dudarlo. Esta actitud valiente y solidaria de Ande y Kerem ha sido muy elogiada por sus fans y por los medios de comunicación. Muchos los consideran unos verdaderos héroes, y los admiran por su generosidad y su humanidad. Y la verdad es que en momentos de crisis como este, es cuando se demuestra la verdadera valía de las personas. Pero no todo fue fácil. Como les conté, Ande sufrió una crisis de ansiedad debido al humo y a la situación en general. Ella es muy sensible y se vio muy afectada por la experiencia. Kerem, al verla así, se preocupó mucho. Él sabe lo importante que es la salud mental de Ande, y no quería que sufriera más de lo necesario. Con mucho cuidado, Kerem abrazó a Ande y la llevó a un lugar más tranquilo. Le habló con voz suave y la tranquilizó, diciéndole que todo iba a estar bien, que ya estaban a salvo, y que él la protegería siempre. Ande se sintió reconfortada por las palabras de Kerem, y poco a poco fue recuperando la calma. Este gesto de amor y protección de Kerem ha conmovido a muchos fans, y ha demostrado una vez más la gran conexión que existe entre él y Ande. Se nota que se aman de verdad, y que están dispuestos a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. ¡Ay, mis amores! Es que son tan lindos. Ahora hablemos un poco de las consecuencias del incendio. Además de los daños materiales al hotel, el incidente ha dejado a muchos huéspedes traumatizados. Algunos han perdido sus pertenencias, y otros han sufrido heridas leves. Pero lo más grave es el impacto emocional que ha tenido la experiencia en muchas personas. Muchos huéspedes se quejan de que no pueden dormir bien, que tienen pesadillas, y que se sienten ansiosos y nerviosos. Algunos han necesitado atención psicológica para superar el trauma. El hotel, por su parte, ha ofrecido apoyo a los huéspedes afectados, pero muchos consideran que no es suficiente. Esta situación ha puesto de manifiesto la importancia de la salud mental, y la necesidad de ofrecer apoyo psicológico a las personas que han sufrido experiencias traumáticas. En momentos de crisis como este es fundamental contar con profesionales capacitados para ayudar a las personas a superar el trauma y a recuperar su bienestar emocional. Y hablando de bienestar emocional, es importante recordar que Ande y Kerem también necesitan tiempo para recuperarse del susto. Han pasado por una experiencia muy dura, y necesitan descansar y relajarse para superar el trauma. Por eso es fundamental respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan. Según me cuentan, Ande y Kerem se encuentran en un lugar seguro, lejos del hotel, recuperándose del susto. Están pasando tiempo juntos, hablando de lo que sucedió, y apoyándose mutuamente. También están recibiendo el apoyo de sus familiares y amigos, que les han brindado todo su cariño y comprensión. Se espera que Ande y Kerem hagan una declaración oficial al respecto en las próximas horas. En ella seguramente agradecerán el apoyo de sus fans y de los medios de comunicación, y darán más detalles sobre lo sucedido. Estaremos atentos a sus palabras, y les informaremos de todo lo que digan. Mientras tanto, les pido que sigan enviándoles mensajes de apoyo y de cariño a través de las redes sociales. Ande y Kerem necesitan saber que tienen todo nuestro apoyo, y que estamos con ellos en este momento difícil. Vamos, mis amores, demuéstrales todo nuestro amor. En fin, mis queridos, esta ha sido una noticia muy impactante, que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño. Pero lo importante es que Ande y Kerem están bien, están a salvo, y están recibiendo todo el apoyo que necesitan. Ahora solo queda esperar a que se recuperen por completo, y que vuelvan a brillar como siempre. Los queremos mucho. Recapitulando un poquito más, hemos profundizado en los detalles del incendio, en la valiente actitud de Ande y Kerem, en el impacto emocional de la experiencia, y en la importancia del apoyo psicológico. Hemos visto cómo incluso en los momentos más difíciles, el amor y la solidaridad pueden marcar la diferencia. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Qué les pareció la actitud de Ande y Kerem? ¿Qué mensaje les enviarían al hotel y a las autoridades?
Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, les pido que me regalen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad, contenido exclusivo como este. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y no se olviden de mandarles mucho amor a Ande y Kerem. Chao, chao.